Estamos comunicados con nuestro querido compañero José Castillo, compañero de Izquierda Socialista, dirigente de Izquierda Socialista, también profesor de la UBA de Economía. José, adivina por qué tema te llamamos. Y de acuerdo con el fondo, obviamente. ¿Qué pasó? Este acuerdo, otro acuerdo más con el fondo Massa. Acá tenemos el diario de hoy, La Capital. Qué cara dura, dice: no entregamos absolutamente nada. En agosto nos van a dar 7.500 millones más de dólares, el Fondo Monetario. Parece que el fondo es bueno y le va a prestar plata. 7.500 millones. ¿Es verdad o es toda mentira? Vamos a dividir esto en tu pregunta en dos partes. Sí. Primero, ¿qué entregó la Argentina a cambio? Claro. Vamos a empezar por ahí. Dice que nada. Claro, recordemos que el acuerdo con el fondo fue en marzo del año pasado. O sea, el año pasado hubo un muy fuerte ajuste que se reflejó en que la masa que se pagó en jubilaciones fue menos, se subió menos que la inflación, el gasto social se achicó, los salarios en general de todos los sectores quedaron por debajo de la inflación, o sea, hubo un ajuste en el 2022. Empezó el 2023, que ya lleva más de medio año, y siguió el ajuste. Según datos oficiales, en este 2023 hubo un ajuste de aproximadamente un 10%. En 10% se achicaron las partidas, o sea, subieron menos que la inflación, porque siempre el ajuste está escondido detrás de la inflación. Te dicen, todo sube, sí, está bien, pero los sueldos, las jubilaciones suben menos que los precios, por lo tanto, así se hace el ajuste. Ahora bien, o sea, se venía haciendo un ajuste. Para el fondo no alcanzó, el fondo exige más ajuste, más ajuste. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo en la semana pasada esta devaluación encubierta. En concreto, se aumentaron todos los tipos de dólares. Hay un montón de tipos de dólares, ya es muy difícil, hay como 15 tipos de dólares, ¿no? Bueno, se fueron aumentando todos los tipos de dólares. En la práctica, todos los productos que tienen algo importado, que casi todo tiene algo importado, van a estar más caros. Digo, esto es lo concreto. Por lo tanto, del lado de las importaciones, o sea, de lo que se compra del exterior, va a haber un salto inflacionario. Ya se está viendo porque obviamente, implementadas las medidas, las grandes patronales no esperan a que se dé el aumento. Automáticamente al día siguiente ya te mandaron la lista aumentada. El gobierno dice, bueno, pero eso no afecta a alimentos. Mentira. ¿Por qué? Porque también se aumentó el dólar para exportar. El dólar que se le paga a los monopolios agroexportadores. En este caso, no de soja, sino de maíz. Y el maíz es un componente muy importante en el costo de casi todos los alimentos. Pensá que los cerdos comen maíz, los pollos comen maíz, las vacas comen maíz porque están en los feedlots, y además el maíz se utiliza, por ejemplo, Arcor utiliza maíz para hacer melaza, que es el insumo de prácticamente todo lo que lleva azúcar, todo lo que es golosina, ¿no? Por lo tanto, también aumentan los precios de los alimentos. O sea, en concreto, las medidas de Massa a pedido del Fondo Monetario van a implicar una muy fuerte suba de una inflación que ya está alta. Se calcula que eso se va a sentir en el mes de agosto, un 2 o un 3% más de inflación por sobre la que hay, que es mucho. O sea, todas las medidas ya anunciadas son ajustes. Primero. Segundo, el acuerdo con el fondo, que se firma, que se conoce el día de ayer, dice explícitamente, bueno, y en los próximos meses, o sea, en el inmediato, ahora, agosto, septiembre, tienen que aumentar más las tarifas de luz, gas, vamos a lo concreto que afecta a la gente. Tiene que reducirse los salarios, lo dice explícitamente, o sea, los salarios del sector público, que son los salarios que paga el Estado. Y tienen que reducirse las transferencias a las provincias. Recordemos que reducir las transferencias a las provincias son las que pagan salud y educación, con lo cual es achicar salud y educación. Por lo tanto, la primera parte de tu pregunta, no damos nada a cambio. Sí, todo esto damos a cambio, todo esto. Ahora, voy a la segunda parte de tu pregunta. ¿Y para qué? ¿A cambio de qué? A cambio de que el Fondo Monetario dé
7.500 millones de dólares. Alguien podría decir, bueno, entran 7.500 millones de dólares frescos. No, mentira. Esos 7.500 millones de dólares son para pagarle al fondo los vencimientos. Es más, se los vamos a pagar primero, porque hay que pagar 3.400 millones de dólares la semana que viene, y la semana que viene no vienen los 7.500. O sea, el fondo te dice, paga como puedas, o sea, paga con lo que te quedó de los yuanes de los chinos, que no alcanza. Pedí otro préstamo, entonces le vamos a pedir un préstamo a la Corporación Andina de Fomento. Corporación Andina de Fomento es otro organismo internacional. Le vamos a pedir otros 1.000 millones a ellos. O sea, pedí prestado a otro para pagarme a mí, que después yo te devuelvo y vos con eso equilibrás. O sea, esta es la realidad. Esta es la realidad de, o sea, dinero que va a venir para simplemente pagarle al fondo, para pagarle al fondo lo que ya se está pagando, lo que se va a pagar por adelantado ahora, lo que se pagó a fin de junio, el próximo vencimiento, que es el de agosto, y después ¿cómo sigue? Y después el fondo viene y hará otra revisión para ver si te presta el dinero para pagarle al fondo lo del mes de noviembre. O sea, simplemente todo este ajuste es para que no entres en cesación de pagos con el fondo, nada más, no queda $1 fresco para nada. Último dato, para terminar la información. Encima, esa plata, esos 7.500 millones de dólares que van a venir, que están en toda la tapa de los diarios, para que vengan, primero lo tiene que aprobar el directorio del fondo. Que el directorio se fue de vacaciones, porque es verano en Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, con la excusa de que se fueron de vacaciones, la firma política va a venir después del 13 de agosto, después de las PASO. O sea, se juegan a esperar el resultado y ver si, según el resultado les guste o no, según lo que pase ahí, no, inclusive puedan recalibrar y exigir alguna cosa más. O sea, estamos atados de pies y manos al Fondo Monetario. Falta que pongan la banderita, me saque la banderita argentina y ponga la banderita FMI, ¿no? O sea, esta es la realidad de hoy en día, en qué estado está la política económica argentina. Esto es así. Una preguntita que nos dicen los oyentes. Si estamos en rojo en la reserva, tenemos un rojo de casi 8.000 millones en la reserva. Sí. ¿Cómo es que no estamos en default ya? Porque estamos gastando, claro, estamos gastando plata a cuenta, plata que nos prestaron los chinos. Pero o sea, plata, dólares no hay más. No hay. Ahora, estamos gastando plata que nos prestaron los chinos, el swap de los chinos nos prestaron 19.000 millones de dólares, que ojo, es deuda con los chinos, ¿no? Digo, no es que nos regalaron 19.000 millones de dólares, nos dieron esa plata y con esa plata se están pagando las importaciones en yuanes, con esa plata se pagó el vencimiento del fondo de fin de junio y parte de esa plata se va a usar sin duda para pagar ahora el vencimiento de 2.800 millones de dólares que vencen ahora el lunes y 800 millones que vencen el martes, o sea, los 3.400 millones, se van a pagar con yuanes. ¿Cómo? Se están acabando también los yuanes, porque ese es el hecho, ¿no? Por eso se le va a pedir un préstamo a esta Corporación Andina de Fomento, que es un organismo multilateral latinoamericano, para cubrir la diferencia. O sea, seguimos, lo que hacemos es, ya no tenemos plata, que seguimos pidiendo prestado a otros, como que yo le pido al primo, al tío, al sobrino, ¿no? Voy buscando a ver a quién más le puedo ir a pedir prestado 100 pesos más, ¿no? Eso es lo que está haciendo la Argentina. José, te voy a leer algunos precios que mayorista que compramos, a veces nos juntamos 2 o 3 familias para comprar, ¿no? Aceite Zanoni, por mayor, sí. 490 pesos. El azúcar chango, un azúcar bueno, ¿no? 600 pesos. Sí. El café instantáneo, 1.080 pesos. Se fue el café. Bueno, todo, casi un aumento de más del 50% en 2 o 3 meses. Una barbaridad cómo aumentan los precios. Y esto te estoy hablando de mayorista, ¿eh? Y te digo, claro, te digo más, José, los mayoristas remarcan los precios o tienen lista nueva todas las semanas, todos los martes presentan lista nueva. Esto ya es semanal, es terrible. Mira, vamos a agarrar los 3 que vos dijiste. El aceite,
El aceite está teniendo aumentos muy fuertes y va a tener un aumento más fuerte, y de hecho las empresas que fraccionan el aceite, como la que vos nombraste recién, ya adelantaron, o sea, una denuncia. Los mayoristas se enteraron de las medidas de masa y no esperaron a que le llegara el aumento del maíz, porque claro, el productor de maíz, el exportador de maíz, como ahora puede exportar más caro, dice, pongo el precio más caro también para el mercado interno. Y ya estas empresas, las productoras, mandaron a los comercios un aumento del 13% en el precio de un montón de productos, entre ellos el aceite. Al aceite, el que le pega el maíz. Claro. Le pega el maíz, porque aceite de maíz o aceite mezcla tiene maíz. Entonces eso vamos por ahí. El lado del azúcar que vos nombraste, el azúcar en la Argentina está totalmente monopolizado en manos de un par de compañías. La más importante es Ledesma, ¿no? Ledesma, el dueño el que hizo la noche del apagón, el genocida que se murió hace poco. Bueno, el dueño es medio Jujuy, ¿no? Bueno, le ponen el precio que quiere. Ellos están diciendo que como la zafra este año fue baja, se quedaron sin azúcar. La excusa de ellos es que no hay azúcar, porque la zafra fue baja y entonces por eso aumentaron el precio. Ahora vino la zafra nueva, teóricamente el precio del azúcar tendría que bajar, obviamente no va a bajar, ¿no? Pero claro, como son monopólicos, va a poner el precio que quiere. Y el tercer producto que vos me nombraste es el café. El café es importado. Entonces, los tipos que, claro, todo lo importado va a aumentar. Claro, dice, bueno, pero los alimentos no le pusimos, entre los dólares que aumentan, el dólar para los alimentos no aumenta. Bueno, pero el café tiene, vos pensás que el café viene en una bolsita, viene en una cajita. Todo eso es producto que tiene ya mayor precio porque tiene componente importado. Así que ahí tenés 3 ejemplos de 3 productos que son alimentos que claramente están subiendo y van a seguir subiendo, insisto, ¿no? Van a seguir subiendo. ¿Y por qué no sube más? Digo, porque, ojo, tenemos algo grave. Los alimentos no están subiendo más porque no está subiendo la carne. ¿Por qué? Porque producto de la sequía están faenando, están liquidando animales, ¿no? Ahora, porque no le pueden dar de comer. Cuando eso dentro de un par de meses se calcula que para septiembre-octubre empieza a subir el precio de la carne, que está 50% atrasada. O sea, cuando empieza a subir el precio de la carne, que es lo único que todavía no subió, digamos, de todo esto, el índice de precio de los alimentos se va astronómicamente para arriba, ¿no? Esto es así. Si no subió los precios de la carne, acá están terribles, ¿no? Acá nos comentaban... Ya estaban altos de antes, digamos, ¿no? Pero no subieron en esta última tanda. Nos comentaba una compañera que fue justamente el día jueves a la carnicería y que el carnicero le dijo que están esperando ellos, como decís vos, un 40% de remarcar el precio que está atrasado y que lo están esperando si lo dan ahora o no saben cuándo, pero que está con 40% el aumento de la carne. ¿Cuánto se va a ir? Claro. Va a ser una cosa... Claro. Sí, bueno, pero entonces ahí tenés que porque nosotros ya estamos, con todo esto que vos me contaste, es el estado actual. Sí. Ahora, si yo te digo, leyendo el acuerdo con el fondo, que la Argentina se comprometió a que aumentan más las tarifas en la segunda mitad del año, a que los sueldos y las jubilaciones tienen que quedar por debajo de la inflación en la segunda mitad del año, y encima tenemos todavía el rebote de todas estas medidas devaluatorias que van a empezar, además de lo que pegaron ahora, van a empezar a pegar de vuelta en agosto. Y todavía falta el aumento, el salto para arriba del precio de la carne. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en la segunda mitad del año, no? Que es un poco, o sea, en la segunda mitad del año va a ser de un mayor ajuste. ¿Por qué? Porque ese es el acuerdo con el fondo. El fondo dice, tenés que llegar un número que es técnico, ¿no? 1,9% del déficit del total del PBI, y hoy estás un punto arriba. Por lo tanto, tenés que llegar a los palazos, como sea, tenés que llegar a eso. O sea, esta es la realidad planteada para la segunda mitad del año, pero a mí me gustaría ir un poquitito más a fondo en esto, porque si nosotros, vos fíjate que el esquema del gobierno, que bueno, y otro no nos queda, o sea,
después de todo lo que te hizo el fondo, que te corrió 4 meses, que no te dio la plata, que te basurió hasta el extremo de decir, y bueno, y para la firma venite después porque ahora nos fuimos de vacaciones, el gobierno argentino se queda y sigue pagando los vencimientos, y sigue dependiendo de la negociación con el fondo. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a fin de año, y todos los analistas dicen, bueno, vos llegás a fin de año y tenés un problema, que no podés pagar los vencimientos de 2024 y 2025. Entonces, el nuevo gobierno que venga, sea Massa, sea Bullrich, sea Larreta, o incluyendo hasta la locura que sea Milei, ¿qué es lo que va a tener que hacer el día que asuma? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a una nueva negociación con el fondo y otra vez va a armar un plan de ajuste para correr los vencimientos. O sea, es la bola de nieve imposible, impagable, de la deuda externa argentina. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina se estabilice, tenga un plan de desarrollo, ni hablemos que tenga redistribución de la riqueza, si sigue infinitamente. O sea, lo que está mostrando este acuerdo con el fondo es ya muy desnudo lo que significa, ¿no? Es ajuste por ajuste por ajuste, y con la perspectiva de más ajuste, ¿no? Ese es el esquema. Por eso, cuando nosotros decimos que no hay salida, pero no es que es la propuesta del socialismo, es la salida inmediata, no hay salida para hacer nada si vos no rompés con el fondo y no suspendés los pagos de deuda, porque tenés pagos todos los meses, o sea, y ya no tenés plata, estás pidiéndole, ya no se sabe a quién, para que te preste plata 15 días más para pedirle a otro para una especie de bicicleta, desesperadamente a cambio de cualquier cosa, ¿no? A cambio de cualquier cosa. ¿Para qué? Ni siquiera para un plan de ajuste a mediano plazo, para pagar el vencimiento en los próximos 15 días, ¿no? Entonces, esta es la realidad, que si nosotros no, con todo aquel que prometa cualquier cosa que prometa, que no empiece diciendo, bueno, y para hacer eso, lo primero es conseguir la plata, y la única forma de conseguir la plata es terminando con el acuerdo con el fondo y con esta secuencia infernal de vencimientos de deuda, es mentira. La única salida es esa, y no hay vuelta que darle, ¿no? O sea, esta es un poco la discusión que desde la izquierda estamos poniendo. Este es el planteo que estamos haciendo desde el Frente de Izquierda, que hacemos con Miriam Bregman como candidata a la presidencia, con los distintos compañeros que integran la lista en todo el país, ¿no? José, uno viendo desde el punto de vista que Massa es candidato para presidente, ¿se está inmolando aplicando este ajuste? Porque no puede ganar las elecciones si hay un aumento de las tarifas, de la luz y del gas. Si encima de todo eso hay inflación, siguen saqueando el poder adquisitivo de los jubilados y los trabajadores, y ajuste en la salud, en la educación, en las provincias, se está condenando, se sacrifica por el sistema. No, yo creo que Massa, de verdad, a ver, tratemos de mirar el punto fuerte de Massa, ¿no? ¿Cuál es el punto fuerte? Que inclusive, y es importante discutirlo, porque este es el debate que tenemos con muchos compañeros cuando discutimos el voto, ¿no? El punto fuerte de Massa es, bueno, está bien, yo hago todo este ajuste, pero no sabes el ajuste que va a hacer junto con el cambio que viene, claro. Y encima palazo, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces hace que mucha gente dice, qué desastre este, porque el que viene va a ser peor, ¿no? O sea, entonces, este es el punto fuerte de Massa, que es lo que dice, o sea, nadie te lo defiende a Massa. Ahora, seguramente vos en tu barrio vas a encontrar mucha gente que te va a decir, sí, esto es un desastre, qué desastre, pero los otros vienen y encima nos van a reventar a palazo, y nos van a hacer peor. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que no hay salida bajo ningún proyecto, o sea que todos los proyectos que tienen como centro pagar la deuda y continuar con el fondo nos van a hundir, todos nos van a hundir, digamos, esto es así. E incluso el famoso tema de, y yo no lo hago a palazos, es todo muy relativo, porque si no recordemos, cuando gobernó el peronismo también hubo represión, el peronismo utiliza la burocracia sindical, o sea, no es, bueno, no, el peronismo no es buenito, y no es así, ya lo sabemos, ¿no? Pero evidentemente no es que Massa hace doble discurso, porque vos lo ves en los actos y dice nosotros nos vamos a liberar del Fondo Monetario. Bueno, no se va a liberar nada, obviamente que no se va a liberar nada. Tampoco Juntos por el Cambio. Ahora apareció Patricia Bullrich diciendo la locura esta de que vamos a ir a hablar con el fondo porque nos presten más plata. El fondo se va a reír, no le va a prestar más. ¿Por qué le va a prestar más plata? El fondo le va a exigir, es mal, que pague, ¿no? Que no prestarle más. En todo caso le va a prestar para que pague los vencimientos a cambio de mayor ajuste. Bueno,
esta es la realidad, ¿no? Y después, obviamente, la bronca de la gente veremos cómo se expresa. Nosotros tenemos que discutir esto, porque la bronca de la gente no tiene, o sea, uno de los problemas es que aparezca este famoso no son todos lo mismo, ¿no? O sea, bueno, sí, los políticos patronales tienen un punto de son todos lo mismo. Ahora, la bronca se tiene que expresar positivamente en un voto a la izquierda, en un voto a los que luchan y denuncian todo esto, porque si no se esteriliza, ¿no? Se gente que dice, son todos a la mierda, no voy a votar, ¿no? Ese tipo de cosas que también la estamos escuchando, ¿no? Entonces, José, tenemos que ir a discutir así. José, las últimas elecciones las paso acá, un 40% no fue a votar. Sí. Y mucho voto en blanco y muchas abstenciones. Sí, esto se dio a nivel nacional en casi todas las elecciones, creo que salvo la de Tucumán, sí. Todas las elecciones tuvieron baja, provinciales, ¿no? Tuvieron proporciones de voto bajo, ¿no? O sea, normalmente se calcula que el 25% de la gente no va a votar, aumentó como vos decís, 35%, y en la elección de Córdoba, el intendente de la semana pasada también fue muy baja. O sea, expresando un poco esto, ¿no? O sea, hay un conjunto de gente de los sectores populares que votó a Alberto Fernández contra el ajuste de Macri, que se enojó y que ahora no está votando, no quiere ir a votar. Entonces tenemos que ir a discutir, ¿no? Que la salida no es votar, que la salida obviamente tampoco es ir a votar al peronismo, sino que la salida es esta que estamos planteando, ¿no? O sea, es una salida de denuncia, de propuesta y también de estar en las luchas, ¿no? Porque no es lo mismo, gane quien gane, y con el ajuste que se viene, que del otro lado haya una izquierda fuerte que tiene diputados, que denuncia, que está en las luchas, que no la haya, ¿no? Sí, eso también eso es importante, también a fortalecer para pelear por lo que se viene. Claro. Sí, a veces uno se pregunta, digo, pero nunca la situación económica y política estuvo tan a favor de los planteos de izquierda socialista y del FIT, que hay que suspender el pago de la deuda externa para que el país deje de sangrar. Esto es una hemorragia que hay que cortar. Ya cada vez son menos la gente que defiende pagar a ultranza, que se siga pagando por más que el pueblo se muera de hambre. Ya llegamos a un límite, estamos llegando a ese límite que la deuda externa es un cáncer que nos lleva vivo, o se está comiendo el sacrificio del pueblo argentino. A ver, límite nunca hay, ¿no? Porque cuando nosotros decíamos, qué barbaridad, tenemos una deuda de 50.000 millones, después dijimos, qué barbaridad, tenemos una deuda de 100.000, después, qué barbaridad, tenemos una deuda de 200.000, de 300.000, y ahora tenemos una deuda de 500.000, ¿no? Digo, esto es así. Esto, yo no sé dónde termina. Ahora, lo que sí es claro es que cada vez es peor, claro, ¿no? Esto es así. Y lo que sí es claro es que cada vez es más a costa de derechos de la clase trabajadora, porque lo que estamos viendo ahora es ajuste. Uno puede decirse, bueno, pero pará, ¿y hay algo más para ajustar? Y siempre la respuesta es sí. O sea, y nosotros lo hemos charlado incluso con vos en tu programa varias veces. ¿Y qué más se puede ajustar todavía? Y los tipos van por la jubilación, y voy a decir, pero pará, ¿cómo pueden ir por la jubilación? Las jubilaciones son de miseria. Sí, van por el aumento de la edad jubilatoria, van por liquidar los regímenes especiales, que es aquellos jubilados que tienen que tienen una jubilación un poquito mejor, por ejemplo la jubilación docente, van porque los que ganan más que la mínima terminan ganando igual que la mínima, y de última van por la privatización del sistema, van porque el que no tiene aportes no se jubile y pasa a vivir de la caridad pública. O sea, van por la reforma laboral. Bueno, uno puede decir, bueno, pero el 50% de la gente ya está en negro. Bueno, pero van por el otro 50% que está en blanco. Claro. Digamos, ¿no? Van por que no haya más indemnización por despidos, que no se paguen más horas extras, que no exista más sábado y domingo, que sea todo horario rotativo, ¿no? Van por eso. O sea, ¿hay para ajustar todavía? Sí que hay para ajustar, por supuesto que van por liquidar la salud pública, liquidar la educación pública, ¿no? Miren, hay países del mundo donde no hay salud pública, donde no hay educación pública, digo, van por eso. O sea, todavía tienen carril para ajustar, ¿no? Bueno, José, los últimos minutitos que nos quedan para redondear, porque estamos viendo lo que pasa en el mundo con la barbarie que está pasando con el cambio climático, la guerra, todo esto,
estamos llegando a una alternativa para la humanidad que es socialismo o barbarie. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista económico? ¿Estamos ya entrando en la barbarie? Bueno, el capitalismo, del cual la Argentina es parte, digamos, nosotros somos un país capitalista, fallido, ¿no? O sea, el problema de la Argentina son los gobiernos, las patronales, o sea, un modelo capitalista de saqueo dependiente. Ahora, el modelo capitalista no de saqueo, por así llamarlo, no dependiente, imperialista, para usar la palabra que corresponde, está llevando a la humanidad de conjunto. No es que está, que brillante, que grande que está y entonces todo se resolvería, nos vamos todos a vivir a Estados Unidos y se acabó el problema. Primero porque los que toman esa decisión terminan siendo los superexplotados en esos países, lo estamos viendo con los migrantes, pero además por lo que está pasando de conjunto, ¿no? De conjunto, con las crisis económicas, el aumento de la pobreza a escala mundial, las recesiones y el cambio climático. Y todos aquellos, desde la derecha, que decían que el cambio climático era una mentira y que bueno, que no era así, bueno, miremos simplemente lo que está pasando este año. Este año, que nosotros venimos de un verano terrorífico, del cual la sequía es una conclusión también, ¿no? La sequía no es, uy, qué casualidad, justamente hubo sequía este año en la Argentina. No, es producto del cambio climático, y ahora el verano europeo está a valores, digamos, de poner en riesgo, digamos, a la propia humanidad. Por lo tanto, sí. Cuando nosotros decimos que el capitalismo no va más, el capitalismo no va más porque genera explotación, miseria, saqueo, pero también no va más porque está liquidando el planeta, ¿no? O sea, lo está liquidando físicamente, ya no simplemente en guerras, en las consecuciones políticas que también existen, sino que lo está liquidando físicamente. Por eso el concepto que es una consigna, sí es cierto, de socialismo o barbarie, de el capitalismo va a la barbarie, pero tengamos claro además que va a la barbarie, pero los primeros que van a ir a la barbarie van a ser los países subdesarrollados, ¿no? Porque o sea, ¿qué hace en medio de esta desesperación, de este desastre de cambio climático? ¿Qué dicen los países de los países desarrollados, los países imperialistas? Bueno, es verdad, no podemos gastar más petróleo, no podemos seguir quemando más porque se nos está incendiando el planeta. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos autos eléctricos. Bueno, para hacer autos eléctricos necesitamos litio. ¿Qué hacemos? Bueno, reventemos a los países que tienen litio, ¿no? Entonces, en esta transición también aparecen estas cosas, ¿no? Bueno, que lo estamos viendo en una palabrita que no hemos utilizado en este reportaje, que es la palabra saqueo. Porque dentro de qué más nos pueden sacar, además de que hablamos de jubilación, hablamos de derechos, pero también hay riquezas en la Argentina. El litio. Y vemos lo que hay riquezas, y vemos lo que pasa con Vaca Muerta, con el gas, con el petróleo, vemos el litio, ¿no? Y entonces ahí aparece otro tema que también forma parte de estos mismos debates, ¿no? Claro. Bueno, José, la verdad, muy claro el panorama, ¿eh? Socialismo o barbarie, y apoyar a la fórmula en las PASO y a luchar. No queda otra al pueblo argentino que seguir luchando y movilizándose, gane quien gane de los grandes partidos, nos prometen más ajuste y más miseria, ¿no? Hay que luchar y votar a la izquierda. Exacto, que no son dos cosas distintas, porque nuestra lista, ¿no? La lista del Frente de Izquierda con Miriam Bregman y los candidatos en cada una de las provincias, a ver, está en las luchas todos los días, no hay demás, no es que esta hora paramos todo para ir a votar, no, o sea, está en las luchas docentes, están en Jujuy, lo vimos muy claramente en la pueblada que hubo hace unos días, donde inclusive compañeros nuestros fueron detenidos, son judicializados. Por lo tanto, el votar el 13 de agosto a la lista Unir y Fortalecer la Izquierda del Frente de Izquierda Unida es una estacioncita más de esa resistencia que nosotros hacemos todos los días contra estos planes de ajuste y saqueo. Bueno, José, un abrazo enorme, gracias por toda la entrevista. Bárbaro, Saludos gracias a todos Juan, los compañeros. Chau. Chao.